Hola, hola. Un saludo a todos quienes me ven por medio de mi canal en YouTube, mi página en Facebook, el aula del profe José, en especial a mis alumnos de primero de bachillerato con quienes vamos a revisar el tema medidas de tendencia central en la asignatura de matemáticas. E iniciamos pues de inmediato, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un poco qué son las medidas de tendencia central y ver sobre la importancia de estas medidas de tendencia central. Para esto se dice que las medidas de tendencia central son empleadas para resumir a los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio estadístico. Se les llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central son ya parte del estudio de la estadística. La estadística, pues, es ampliamente utilizada en varias ciencias, en varios campos de la ciencia, ¿sí? En las ciencias sociales, en las ciencias de la ingeniería, en los estudios de laboratorio, en fin, hay una aplicación súper amplia de lo que es el campo de la estadística y pues dentro de ella lo que son las medidas de tendencia central. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver cuáles son las medidas de tendencia central y para qué sirven, ¿sí? Tenemos la media o promedio, que corresponde al cociente entre la suma total de datos y el número de ellos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo los conceptos y ya más adelante pues vamos a tratar de ir ejemplificando cómo se utilizan, ¿sí? Tenemos a la mediana, que es el valor central de un conjunto de datos dispuestos en orden. Si el número de datos es impar, es el valor central. Y si el número de datos es par, es la semisuma de los dos valores centrales, ¿sí? Y la moda, pues, es el valor que ocurre con mayor frecuencia de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar estas tres medidas de tendencia central. La media o promedio, la mediana y la moda, ¿sí? Bien, vamos a ir tratando de comprenderlos en un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación. Se dice que con el afán de mejorar el servicio de matriculación vehicular, se realizó una encuesta a un grupo de personas sobre el tiempo que se demoraron en matricular su vehículo, ¿sí? Los datos se registraron en la tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo una primera columna, ¿sí? Aquí tengo una primera columna que describe el tiempo, ¿sí? El tiempo que es una variable que la voy a medir en minutos, ¿sí? La segunda columna, ¿qué tengo en la segunda columna? Tengo el número de personas, que estos números de personas lo voy a definir como frecuencia absoluta. La tercera columna tengo la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Tengo la frecuencia absoluta acumulada, que es donde yo voy a ir dando una sumatoria total del número de personas que voy registrando, ¿sí? Y en la cuarta columna tengo el producto de la variable por la frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir tratando de comprender cada una de estas columnas, ¿sí? Vamos a ir tratando de comprender cada una de estas columnas. ¿Qué me dice? A ver, la primera columna es el tiempo, ¿sí? El tiempo que se tardó en realizar la matriculación del vehículo. Entonces, para realizar la matriculación del vehículo, aquí tengo que esto se tardó 20 minutos. ¿Cuántas personas tardaron 20 minutos en hacer la matriculación de su vehículo? Tardaron 2 personas, ¿sí? 2 personas tardaron 20 minutos en hacer la revisión de su vehículo, ¿sí? Entonces acá donde está la frecuencia absoluta acumulada, simplemente voy sumando el número de personas. Y acá, donde digo el producto de la variable por la frecuencia, ¿qué es eso? Tengo 2 personas que tardaron 20 minutos cada una en hacer la matriculación de su vehículo. Entonces, cada una invirtió 20 minutos por 2 personas que tardaron ese tiempo. Aquí tengo 40 minutos, ¿sí? De tiempo total. Ahora, ¿qué digo acá? Tengo que 3 personas tardaron 25 minutos cada una en hacer la matriculación de su vehículo, ¿sí? Entonces,
Acá en la tercera columna simplemente voy sumando el número de personas. 2 que ya tenía anteriormente, más 3 que ahora se incrementan, 5. Aquí en la última columna, ¿de dónde sale este 75? Este 75 es el resultado de los 25 minutos que invirtió cada una de estas 3 personas en hacer su matriculación vehicular. Entonces, 25 por 3, 75. Y así voy a seguir con los siguientes datos de la columna, de la tabla de frecuencia, perdón. Digo que una persona tardó 30 minutos en hacer la matriculación de su vehículo. Aquí en la tercera columna aumento uno más, que corresponde a una persona más. Y en la cuarta columna, pues ubico el número 30, que corresponde al tiempo que tardó una persona en hacer la matriculación de su vehículo. Ahora, el siguiente valor. Digo que 2 personas tardaron 35 minutos cada una en hacer la matriculación de su vehículo. Entonces, si cada una tardó 35 minutos por 2 personas, esto en total va a ser igual a 70 minutos de tiempo que se han invertido, ¿sí? A continuación, digo que una persona tardó 40 minutos, sigo sumando el tiempo, y una persona tardó 45 minutos, sigo sumando el tiempo, ¿sí? Si se fijan, pues aquí en la tercera columna solamente se van sumando los números de personas, ¿sí? Entonces, en total, ¿cuántas personas hicieron su matriculación vehicular? En total fueron 10 personas. ¿Cuánto tiempo invirtieron esas 10 personas en hacer la matriculación vehicular? En total, pues entre todas invirtieron 300 minutos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver para qué nos sirve ese dato. Aquí se nos indica, dice, con los datos anteriores vamos a calcular la media, la mediana y la moda. La media aritmética, se dice que para calcular la media procedemos de la siguiente forma. Construimos una nueva columna en la tabla donde anotamos el producto de la variable por la frecuencia. Ya eso ya lo hicimos anteriormente, es donde íbamos sumando el tiempo total. Ya encontramos que en total son 300 minutos de tiempo que se han invertido para hacer todas las matriculaciones vehiculares. Y se dice que encontramos la suma de X1 por F1, ya esa es la suma total del tiempo. Si ustedes ven la tabla anterior, era la última columna. Y dice que luego dividimos esta suma entre el número de casos n. ¿Qué significa eso? Esto es lo que está representado aquí en símbolos. Entonces, la media aritmética o el promedio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la cantidad de tiempo total que se ha invertido, 300 minutos en total, dividido para la cantidad de personas que hicieron el trámite de matriculación. Entonces, 300 minutos de tiempo invertido dividido para 10 personas que hicieron el trámite, eso va a ser igual a 30 minutos. Entonces, ese 30, ¿qué es? Es el tiempo promedio para matricular un vehículo. El tiempo promedio para matricular un vehículo es de 30 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos calculado la media aritmética o el promedio, ¿sí? Ustedes, como veían en la tabla anterior, unas personas tardaban menos tiempo, unas personas matricularon en apenas 20 minutos, otras personas les tomó 45 minutos, pero se calcula la media aritmética o el promedio de todas ellas y se llega a la conclusión de que el tiempo promedio de matriculación es de 30 minutos, ¿sí? Entonces, recordemos que la media o promedio corresponde al cociente entre la suma total de datos y el número de ellos. ¿Cuál es la suma total de datos? La suma total de datos en este caso es 300, el tiempo invertido total. Dividido para la cantidad de datos. ¿Cuál es la cantidad de datos? Pues estos datos lo aportan 10 personas que hicieron el trámite, ¿sí? Entonces, es así como se calcula la media aritmética o el promedio. Y bueno, y aquí se pone un ejemplo de una de las aplicaciones. Otro ejemplo de la aplicación de la media aritmética es, por ejemplo, nuestros promedios de calificaciones. Tenemos distintas calificaciones en las distintas asignaturas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todas las calificaciones y lo dividimos para la cantidad de asignaturas y calculamos el promedio o la media aritmética, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver qué es la mediana. Se dice que la mediana, que para determinar la mediana,
procedemos así. Calculamos la mitad de los datos, ¿sí? En este caso, pues teníamos 10 datos, dividido para 2 va a ser igual a 5. Buscamos en la columna de frecuencias acumuladas este número y el siguiente, y verificamos qué valores corresponden a la variable. Como se trata de un número par de datos, tomamos los dos datos centrales, los sumamos y dividimos entre 2. A ver, ¿de dónde sale ese 25? ¿De dónde sale ese 30? Regresemos a la tabla, ¿sí? Regresemos a la tabla. Entonces, vamos a ver, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar para que no confundirnos. Listo. A ver, nosotros cuando hacíamos, aquí estamos. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Primero, para determinar la mediana, procedemos así. Calculamos la mitad de los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 10. Dividido para 2, eso va a ser igual a 5. ¿Sí? Entonces se dice que buscamos en la columna de frecuencias acumuladas este número y el siguiente. Verificamos que los valores corresponden a la variable. Como se trata de un número par de datos, ¿sí? Como se trata de un número par de datos, tenemos 10 datos, entonces una cantidad par. Tomamos los dos datos centrales, los sumamos y los dividimos entre 2, ¿sí? Entonces decíamos, ¿de dónde sale este 25 y de dónde sale este 30? Nosotros vamos a ir a donde está el quinto dato, ¿sí? Y vamos a tomar el quinto y el sexto dato, que son los dos datos centrales. Entonces, aquí en la tabla de frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Aquí tenemos el quinto, aquí está el quinto dato, ¿sí? Entonces, donde está el quinto dato tenemos 25 minutos. Pero debemos tomar también el siguiente, donde está el sexto dato, ¿sí? Entonces, donde está el sexto dato tenemos 30. Entonces, esos son los valores que vamos a tomar para calcular la mediana, 25 y 30. Entonces, lo que se ha hecho acá, 25 más 30 y eso se divide para 2. ¿Sí? ¿Por qué se divide para 2? Porque tenemos una cantidad par de datos. Son 10 datos, entonces tenemos que tomar los dos centrales y dividirlos para 2. Si no fuera una cantidad par, si fuera una cantidad impar, por ejemplo, 9 datos, si fueran 9 datos, pues tomamos automáticamente el dato central, que sería el quinto dato, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. 25 más 30 dividido para 2 va a ser igual a 27,5. Ese es el valor de la mediana. Y se dice, pues recordemos el concepto, que la mediana es el valor central de un conjunto de datos dispuesto en orden. Si el número de datos es impar, es el valor central, ¿sí? Fíjense bien esta parte. Si el número de datos es impar, es el valor central. Si el número de datos es par, entonces será la semisuma de dos valores centrales, que es lo que hemos hecho aquí. Hemos tomado los dos valores centrales, 25 y 30, y lo hemos dividido para 2. Bien, entonces vamos a continuar en un momento. Bien, a continuación vamos a analizar lo que es la moda. Entonces, se dice que para encontrar la moda, vemos el valor de la variable con mayor frecuencia. Y también aquí se indica, pues ya que en nuestro ejemplo directamente la moda es 25, ¿sí? Pero ¿por qué 25 es la moda? Porque se nos indica en el concepto que para encontrar la moda, vemos el valor de la variable con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos el valor de 20 minutos. ¿Cuántas personas tardaron 20 minutos? Tan solo 2 personas, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ese es el valor que más se repite. 25 minutos. ¿Cuántas personas tardaron 25 minutos? 3 personas tardaron 25 minutos. Una persona tardó 30 minutos. 2 personas tardaron 35 minutos. Una persona tardó 40 minutos
y una persona tardó 45 minutos. Entonces, de todos estos valores que hemos analizado, ¿cuál es el que más se repite? Pues el que más se repite es 25 minutos, ya que tenemos que 3 personas tardaron 25 minutos. Es la cantidad que más se repite, por lo tanto, ese será el valor de la moda, ¿sí? Entonces, nosotros con esto hemos iniciado el estudio de lo que son las medidas de tendencia central, ¿sí? Y bueno, y para mis alumnos, pues ahí les queda una pequeña tarea, y para los que no son mis alumnos, pues también la pueden revisar, ¿sí? Entonces, eso es todo en esta clase, y nos vemos pues en la próxima, y espero que este tema les ayude, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.